Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Le damos la bienvenida a ustedes a nuestro cuarto webinar del ciclo 2025. Mi nombre es Mariana Gómez, yo soy microbióloga industrial, hago parte de la parte comercial de bioanálisis farmacéuticos. Muchos de ustedes nos conocen como BIFAR. Nosotros somos una empresa que se encarga de análisis microbiológicos en la industria farmacéutica y nos especializamos en diferentes sectores como el veterinario, como el cosmético, el área de limpieza y desinfección. Nuestro compromiso como compañía es poderles brindar a ustedes análisis de alta calidad, de alta eficiencia, ya que nosotros tenemos más de 18 años en el mercado y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es la diferencia entre los qué es validación, qué es aptitud y qué es verificación, cuándo se necesita y cuándo se tiene que implementar en nuestros análisis microbiológicos. Para esto está mi compañera Diana Garza, ella es nuestra jefe de validaciones, ella es microbióloga, ella es especialista en análisis estadístico y ella tiene más de 7 años de experiencia en el sector. Para las personas que nos acompañan por primera vez, recordamos cómo será la dinámica. Nuestra charla va a ser continua. Si a medida de la charla van teniendo algunas preguntas, pueden dejarlo en nuestro chat y al final de nuestro webinar vamos a tener un espacio donde vamos a aclarar ciertas dudas. También les agradecemos resolver una encuesta que vamos a tener en el chat para poder seguir mejorando todos estos espacios académicos. Entonces, le doy el espacio a mi compañera Diana. Buenas tardes para cada uno de ustedes. Gracias, Mariana, por la introducción. De antemano agradecemos a cada una de las personas que nos acompañan en esta ocasión. El día de hoy, como mencionó mi compañera, vamos a hacer una revisión en cuanto a el tema de verificación, validación y desarrollo de actitud en la parte de microbiología. En cuanto al contenido del tema que vamos a tratar, primero vamos a hacer una revisión general en la introducción, posterior la revisión en el tema de validación, la verificación, por último, la verificación en cuanto al desarrollo de la actitud. Entonces, antes de iniciar, es importante que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario validar o verificar un método? Como sabemos, generalmente cuando llegamos a trabajar en una industria, los laboratorios ya cuentan con procedimientos documentados, los cuales generalmente derivan a partir del desarrollo de documentos normalizados o validaciones internas. Por lo tanto, es importante preguntarnos el por qué es necesario validar, debido a que esto nos permite proporcionar la información por medio de la cual logramos demostrar que el método que está usando mi laboratorio cumple con los fines para los cuales pues ha seleccionado. Ejemplo, la metodología que estoy usando para la detección de pseudomonas, en efecto me permite la identificación usando los medios, las condiciones de incubación. Segundo, cuando un analista hace parte de mi equipo, este debe conocer a detalle cómo llevar a cabo la aplicación de las diferentes metodologías. Y durante este proceso debe tener conocimiento sobre los parámetros de desempeño y verificación del mismo. Y como tercera oportunidad de mejora, por medio de la aplicación de las validaciones, encontramos la identificación de oportunidades de mejora, las cuales pueden ser aplicadas a los diferentes procesos. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a entender como validación? A nivel microbiológico, y pues se aplican en los demás campos de acción, la validación de un método es crucial, ya que nos permite asegurar la confiabilidad y precisión de los resultados analíticos. Y esto, a la vez, nos permite dar cumplimiento a la parte de normatividad, nos garantiza la confianza en los resultados
la optimización de los procesos, ya que tenemos todo documentado y pues sabemos que estos procesos cumplen con los requerimientos. También nos permite garantizar la repetibilidad y reproducibilidad de cada uno de los procesos desarrollados en nuestro laboratorio. Y también nos permite lograr la idoneidad para el fin previsto de la metodología aplicada. Cuando cumplimos cada uno de los ítems anteriores, logramos identificar oportunidades de mejora, lo cual nos optimiza los procesos y asegura la aplicación. A la vez, cuando realizamos los análisis, logramos tomar decisiones. Estas decisiones van a estar informadas, fundamentadas en la investigación y en el control de calidad. Comparto con ustedes esta imagen en la cual de manera completa logramos presentar todos los requisitos para la selección y la validación de los métodos de ensayo. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de selección de métodos, vamos a encontrar métodos normalizados, métodos no normalizados. También hay otra categorización que más adelante voy a compartir. Es importante identificar si hacemos selección de un método normalizado, discúlpenme, que este cumple con todos los requisitos previamente mencionados. Si estamos usando métodos no normalizados, que este cuente con el desarrollo de la validación. Si son métodos desarrollados en el laboratorio, estos métodos deben contar con la demostración en cuanto a cumplimiento de competencias. Ya cuando estamos en la etapa de validación, también es importante verificar si seleccionamos métodos normalizados, que estos ya hayan sido validados y verificados. Si son métodos no normalizados, que tengan referencia de algún tipo de documento o base bibliográfica, o si son desarrollados en el laboratorio, que cuenten con la verificación antes de su uso. Y, pues claramente, con todo lo referente a la validación completa. También, dentro de los requisitos súper importantes, se realiza una revisión periódica de los métodos. Cuando realizamos la revisión, dentro de los ítems a considerar, vamos a encontrar la verificación periódica de los mismos, la verificación de los materiales de referencia, de los registros, de los resultados de auditorías, que se cuenten con procedimientos actualizados y responsabilidades claras, verificación del desempeño del método. La ISO 17025 en el numeral 542 nos presenta información a detalle sobre este proceso, que las personas que apliquen la actividad cuenten con la responsabilidad y la competencia adecuada, así como se cuenta con documentación producto de la aplicación de la validación. Como les mencionaba, además de encontrar métodos normalizados y métodos no normalizados, vamos a encontrar otras oportunidades, tales como normalizado con modificación en su alcance. Estas dos categorías requieren, antes de su uso, el desarrollo de una validación completa. También podemos encontrar métodos normalizados con valores de reproducibilidad, repetibilidad y exactitud, que pueden presentar alguna anomalía. Cuando esto se identifica, se debe comprobar que se cumplen con los parámetros, pero se puede realizar mediante la evaluación de la calidad de los ensayos en los cuales se aplicó la metodología. Y también encontramos métodos normalizados sin información. Es importante desarrollar el proceso de validación con el fin de obtener los datos que me aseguren que la metodología que estoy aplicando en mis procesos dentro del laboratorio responde y garantiza la integridad y confiabilidad de los resultados. En esta figura quiero compartir con ustedes un ejemplo en cuanto a el planteamiento de una metodología. Primero, la identificación del problema, la definición de los parámetros analíticos, diseño experimental,
el proceso de optimización. Posterior, la evaluación de los resultados que se obtienen. Con base en esto, puedo generar una conclusión y confirmo que el método responde a la necesidad identificada. Una vez ya tengo esta conclusión, puedo proceder al desarrollo de la validación del método. Antes de dar inicio al proceso de validación, tener presente que se debe plantear un protocolo. Este protocolo va a estar compuesto de su parte relevante con la planificación de la validación. También se va a tener claro el modelo de calibración, el rango de linealidad, la precisión, la exactitud, la estabilidad del analista. Una vez ya aplicada la validación, debo realizar el procesamiento de los resultados. Esto me permite generar un informe. Este informe se lleva a proceso de normalización y una vez ya cuento con este informe normalizado, puedo llevar la metodología validada a aplicación a nivel de análisis de rutina. Es importante tener presente que una vez validada la metodología, debo definir una frecuencia de verificación y esto lo puedo realizar considerando los resultados de los análisis de rutina desarrollados. Que voy a evaluar durante el desarrollo de mi validación. Existen diferentes normativas en las cuales se enlistan metodologías y según la metodología se asignan los parámetros. Entonces, acá comparto con ustedes una metodología, pero antes de revisar los diferentes ensayos, es importante considerar que dependiendo de los requerimientos y el propósito del método, se pueden clasificar sea apto para cuantificar, identificar o detectar un determinado analito en la muestra. En este ejemplo, la AOAC clasifica en 6 categorías los métodos. Entonces, primero vamos a encontrar todos los métodos que permiten la confirmación de identificación o detección de un analito en una determinada muestra. Segundo, aquellos métodos que permiten la cuantificación a bajas concentraciones del analito. Tercero, determinación del analito cuando está por encima o por debajo del límite de la concentración más baja y próximo al límite de cuantificación. Cuarto, la cuantificación a altas concentraciones. Quinto, aquellas metodologías que permiten determinación del analito cuando está presente por encima o por debajo del límite de especificación, en la concentración más alta. Y como último, podemos encontrar las metodologías usadas en los ensayos cualitativos. Entonces, los parámetros van a estar seleccionados según la naturaleza del método, si es cuantitativo o cualitativo. Continuando con el tema, entonces vamos a iniciar con el proceso de revisión de validación del método. ¿Qué es la validación del método? Entonces, la validación del método microbiológico se puede entender como un proceso documentado que demuestra que un método analítico es adecuado para el uso previsto, proporciona resultados confiables, específicos y reproducibles en las condiciones de mi laboratorio. También se puede entender la validación como en un proceso que permite evaluar las características de desempeño de la metodología que quiero implementar y que me permite demostrar que se cumplen con los requisitos establecidos. ¿Y cuándo debo aplicar la validación? Como previamente mencioné, vamos a encontrar métodos normalizados, métodos no normalizados, y dentro de los no normalizados, pues tenemos una serie de opciones. Cuando hablamos de métodos normalizados, estos ya cuentan con el desarrollo de su validación. Cuando los implementamos en nuestros laboratorios, lo que hacemos es un proceso de verificación que puede estar complementado con parámetros que me aseguren, por ejemplo, la repetibilidad del proceso. En este caso, cuando hablamos de validación, esta es necesario en cuanto a su aplicación. Cuando se desarrolla un nuevo método, puede ser un método alternativo o no farmacopeico, cuando se adapta un método existente
o cuando se requiere un cambio de acuerdo a las regulaciones para un producto específico. ¿Y qué buscamos a través de la aplicación del desarrollo de la validación? Confirmar, como mencionaba, que el método detecta o cuantifica correctamente los microorganismos de una matriz específica, los requisitos específicos para el uso previsto de la metodología. Por ejemplo, si tengo una metodología que me permite detectar E. coli usando unos medios de cultivo o unas condiciones de incubación, yo debo asegurar que si cambio el medio, ejemplo, un agar monkey por un agar EMB, voy a lograr la recuperación del microorganismo target de interés. En cuanto a la base regulatoria, podemos encontrar, en cuanto a la USP, los capítulos 12 a 23. En este capítulo se presenta la descripción para el desarrollo de validación de métodos alternativos. El capítulo 12 a 25, relacionado al desarrollo de validación de metodologías. En la farmacopea, la farmacopea europea, tenemos el capítulo 516. También la FDA presenta una guía para la validación de métodos microbiológicos y la ISO 17025 en la sección 7221 presenta descripción sobre los métodos no normalizados. Y en este punto nos podríamos llegar a hacer una pregunta, y es la siguiente. ¿En qué momento yo debo realizar una nueva validación? ¿Por qué surge la necesidad? Acá comparto algo que presenta la DICH. En esta norma nos indican y nos aconsejan que debo considerar el desarrollo de una nueva validación cuando se presentan cambios en la síntesis del fármaco, cambios en la composición del producto o cambios en el procedimiento analítico que previamente había validado. Ya un poco más específico a la parte microbiológica, entonces acá presento lo que nos describe el capítulo 1225 de la USP. En este capítulo se presentan 4 categorías. Extrapolo cada categoría a una aplicación a nivel microbiológico como ejemplo de la presentación. Entonces, en la categoría 1 vamos a encontrar todos aquellos ensayos cuantitativos de purezas. Ya extrapolado a nivel de microbiología, esta categoría podría ser aplicada para el proceso de determinación cuantitativa de microorganismos específicos como contaminantes. Por ejemplo, enumeración de Staphylococcus en productos no estériles. Categoría 2, los ensayos de límite de impurezas. Aplicado en microbiología, podemos usarlo para determinar si una especie de un determinado microorganismo está presente por debajo de un umbral, tal como la presencia, ausencia, ejemplo de E. coli en materias primas. La categoría 3 podríamos, corresponde a ensayos para identificar sustancias. A nivel microbiológico podría ser aplicado en ensayos cualitativos para confirmar identidad microbiana. Y por último podemos encontrar la categoría 4, la cual corresponde a los ensayos de cuantificación de principios activos en una determinada matriz. A nivel microbiológico, esta categoría podría ser extrapolada a los métodos cuantitativos generales aplicables a matrices complejas. Cada una de estas categorías, en el capítulo 1225 de la USP, van a recibir la asignación de unos parámetros. Estos parámetros van a estar coherentes según lo que yo planteé en mi procedimiento. Lo importante es que me respondan a la necesidad y me aseguren la obtención de resultados veraces. Acá comparto con ustedes algunos de los ejemplos en cuanto a parámetros que pueden ser aplicados a pruebas cualitativas. Entonces podemos encontrar la especificidad, el límite de detección, la parte de reproducibilidad o hasta la misma robustez. Sin embargo, cabe aclarar que es importante garantizar, cuando aplicamos el desarrollo de validaciones, la obtención de datos por medio de la evaluación de repetibilidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la especificidad, por medio de la aplicación de este parámetro, vamos a lograr determinar la presencia de un microorganismo específico en la matriz que estamos analizando. Por medio de la aplicación del límite de detección, podemos lograr determinar, ejemplo, la menor cantidad de un microorganismo en la matriz que se está
Evaluando la reproducibilidad, nos permite determinar el grado de precisión de los resultados obtenidos bajo las condiciones que estoy evaluando usando la participación de diferentes analistas, instrumentos, lotes de reactivos. Y en el caso de metodologías cuantitativas, cuando se realiza el planteamiento del protocolo, se pueden seleccionar cualquiera de las que presentamos en la lámina. Lo importante es que respondan a la necesidad y que me permitan la obtención de resultados confiables, reproducibles y que garanticen la documentación de los mismos. Como tercer ítem de revisión vamos a encontrar la verificación del método. Entonces también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de verificación lo podemos interpretar como un tipo de validación secundaria. Esta validación secundaria o verificación no se trata de una validación completa, sino nos permite confirmar que el laboratorio puede obtener resultados confiables bajo sus propias condiciones aplicando un método que previamente ha sido validado. De manera general, entonces, la verificación la vamos a entender como el proceso que me permite confirmar que un método ya validado, por ejemplo, uno oficial o farmacopeico, funciona adecuadamente en las condiciones de mi laboratorio en el cual lo estoy implementando. ¿Y cuándo debo aplicar una verificación? Normalmente, las metodologías ya cuentan con el desarrollo de la validación. Si yo realizo algún tipo de actualización, modificación, debo desarrollar una validación. Pero si yo lo aplico a cabalidad, lo escribe, aplico una verificación. Por lo tanto, como laboratorio, al adoptar un método estándar como uno de la USP, de la Farmacopea Europea, en un laboratorio nuevo, es importante llevar a cabo el proceso de verificación y documentar los resultados. Tener presente que solo hay que evaluar las características que se consideren adecuadas para la verificación de procedimientos específicos. Ejemplo, si en la validación evalué 5 parámetros, yo selecciono de esos cuáles son los críticos y son los que extrapolo durante el desarrollo de la verificación, garantizo la documentación de los mismos. ¿Y cuál es el desarrollo de la verificación? Asegurar que el método estándar cumple con su función en las condiciones locales de mi laboratorio, considerando el personal que estoy. En cuanto a referencias regulatorias, vamos a encontrar en la USP el capítulo 1226, en el cual se presenta a detalle el desarrollo de la verificación de metodologías. La ISO 17025, sección 724, nos presenta alguna referencia y también la FDA. Y ya para finalizar, no menos importante, del método. Entonces, generalmente uno tiende a confundir un poco actitud con verificación. Sin embargo, ya esta parte está un poco más centrada a lo que nos presenta la USP. ¿Cómo vamos a entender la actitud? Entonces, la actitud es una metodología que me permite confirmar que el método puede detectar los microorganismos esperados en una muestra sin interferencias del producto o matriz que inhiban el crecimiento microbiano. ¿Y cuándo se aplica? Una vez que me llegue por primera ocasión una muestra en mi laboratorio, yo debo, antes de generar los análisis rutinarios, desarrollar la actitud, lo cual, pues como previamente mencionamos, nos garantiza que la matriz no genera interferencia en la recuperación de la carga que puede estar presente en la misma. También se aplica para dar cumplimiento a los requisitos de los capítulos, ejemplo, 61 de recuento de la USP, el 71, el 85. ¿Y cuál es el propósito? Demostrar que no hay inhibición o interferencia de la muestra que pueda impedir el crecimiento de los microorganismos. A nivel de referencias bibliográficas, pueden encontrar alguna información en los capítulos 61 de la USP, en la Farmacopea Europea en los numerales 12 y 12, en el 13, y ya a nivel de aplicación en industria cosmética, podemos encontrar información en la ISO 11930. Para finalizar, quiero compartir
resumen sobre los temas revisados. Entonces, primero, que a través de estas logramos evaluar que el método es confiable y adecuado para su uso. ¿Y cuándo lo aplicamos? Cuando usamos métodos nuevos o modificados. Cuando hablamos de verificación, lo que buscamos evaluar es verificar que el método validado funciona bajo mis condiciones como laboratorio que lo está implementando. ¿Y cuándo se aplica? Cuando incorporo métodos oficiales implementados localmente. Y ya lo que refiere a actitud del método, que evalúa, como mencionamos, evalúa que la muestra no presenta interferencia con la recuperación microbiana. Y esta actitud del método debe ser aplicada cada vez que recibamos un producto de análisis rutinario por primera ocasión. Y ya como conclusión, entonces quiero recalcar nuevamente que la validación permite determinar los parámetros posibles que caracterizan el desempeño del método, estableciendo las especificaciones para cada uno de los procesos que se vayan a aplicar. Cuando hablamos de la verificación, se confirman las especificaciones establecidas durante el desarrollo de la validación, pero ya aplicadas en mi ambiente de trabajo. También tener presente que la verificación de un método normalizado no necesita evaluaciones rigurosas. Y por último, no menos importante, cada producto debe tener su proceso de actitud, lo cual nos asegura los resultados de los análisis de control de calidad que se lleven a cabo. Y de esta manera damos por finalizada la revisión del día de hoy. Pues reiteramos el agradecimiento por acompañarnos. Ahora vamos a revisar las preguntas que nos compartieron. Bueno, entonces acá encontramos una pregunta de validación. Nos indica lo siguiente. En el caso de la verificación de métodos microbiológicos aplicados al análisis de producto terminado, ¿es obligatorio realizarla con 3 lotes diferentes como en las validaciones? En el caso de verificación, como previamente mencionamos, lo importante es verificar los parámetros establecidos en la metodología. Es importante garantizar el cumplimiento de parámetros, por ejemplo, repetibilidad, reproducibilidad, límite de detección según la metodología a aplicar. Si yo uso, ejemplo, un lote, no voy a tener variabilidad en cuanto a las condiciones de producción. Por lo tanto, lo que se recomienda es evaluar 3 lotes que sean obtenidos en condiciones diferentes, lo cual nos permite ampliar la evaluación y robustez en los resultados. Carlos Madrid nos pregunta, para realizar la actitud de un método, ¿cuántos lotes hay que usar de producto? Entonces, esta pregunta es muy interesante debido a que la USP, cuando habla de actitud, no es clara en cuanto a qué cantidad de lotes, cómo debo desarrollar la metodología a nivel de análisis estadístico. Lo importante, como se menciona, es pues seguir a detalle lo que se presenta en la USP y garantizar parámetros, por ejemplo, la repetibilidad, la reproducibilidad. Si se puede hacer esto usando un lote, pero garantizando por lo menos 3 ensayos, estaría perfecto, y tener presente, los resultados se deben documentar como sustento para los procesos. Validaciones Montal nos pregunta, ¿podrían aclarar cuáles son los parámetros específicos que deben evaluarse durante la validación de un método microbiológico y cuáles son los que se consideran al momento de una verificación? Entonces, como previamente mencionamos, depende de la metodología, si esta es cualitativa, cuantitativa, vamos a hacer selección de los parámetros. No podríamos decir que 5 parámetros van a estar asociados a, ejemplo, un análisis de esterilidad o un análisis de recuento. Esto se determina de acuerdo a lo que se plantee en el protocolo, y lo mismo ocurre durante el desarrollo de la verificación. Tal cual como se plantee y se identifique como parámetro crítico, es lo que se evalúa y lo que se documenta a nivel de resultados. Laura Salazar nos pregunta, no me queda clara una cosa.
Cuando cambio de marca de un medio en mi laboratorio, teniendo la misma composición del que generalmente uso y es armonizado, en caso de industria farma, ¿valido o verifico? Como previamente mencionamos, normalmente las metodologías que son referenciadas a nivel de farmacopea ya cuentan con su validación. A nivel de laboratorio, nosotros lo que desarrollamos es un proceso de verificación. Esta verificación y este cambio debe estar sustentado a través de un análisis de riesgos con todos los soportes documentales en los cuales se garantice un control de cambios, garantice que el nuevo medio me permite cumplir con el propósito de la metodología de E. coli cuando yo usaba de manera voluntaria una. Lina nos pregunta, ¿cómo se mantiene el estado validado de las verificaciones microbiológicas? En el plan maestro de validaciones es importante presentar la frecuencia bajo la cual yo voy a hacer una verificación de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la metodología que ha sido validada. En este documento uno puede definir, qué sé yo, una verificación cada 3 años, acá reviso todos los resultados obtenidos bajo la aplicación de la metodología, si se presentó algún tipo de resultado fuera de especificación, calificación de personal, calificación de equipos, sistemas de apoyo crítico, pero en cuanto a la frecuencia sí, y cómo desarrollarlo, esta información debe estar soportada en el plan maestro de validaciones. Guillermo Marín nos pregunta, ¿cómo se eligen los parámetros estadísticos para hacer una validación o verificación de recuento microbiano según el capítulo 61? Entonces, tal cual como les comenté, según el tipo de método y según la categorización, voy a encontrar en el capítulo 1225 una explicación y una referenciación que incluye, por ejemplo, la repetibilidad, la reproducibilidad, la exactitud, siempre y cuando pues me permita dar respuesta y garantizar resultados robustos. Entonces, acá nos pregunta Paola, ¿cuáles son los parámetros que debo tener en cuenta para la actitud del método? Como les mencioné, la USP no es tan clara respecto a la aplicación de la actitud del método. Normalmente uno hace, ejemplo, en recuento usa un lote, hace la actividad una lista. Lo importante es que se tengan resultados que por lo menos me permitan determinar un parámetro crítico como la repetibilidad o la reproducibilidad. Esa parte, si yo la defino ya como laboratorio, y debo tenerla muy bien documentada en los protocolos y en los informes. Y por último, Jessica González nos pregunta, ¿cuándo se debe tomar la decisión de involucrar cepas nativas en una validación? Entonces, en el caso de este factor crítico, es importante considerar cuál es la metodología que voy a validar. Por ejemplo, una técnica de recuento, ya contamos con una referencia a nivel normativo desde la farmacopea, por lo tanto, el grupo de microorganismos que nos cita acá se considera como microorganismos de identificación común y pueden responder a la carga que pues yo puedo recuperar en un análisis de control. Si surge la necesidad, ejemplo, en una validación de desinfectantes, que normalmente es cuando se hace la inclusión de microorganismos nativos, se sustenta a través de la relación en los protocolos y el proceso de generación del informe. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Le agradecemos por toda esta información que nos dio. Sin antes recomendarles, por favor, que nos ayuden con la encuesta que está en el chat para poder seguir mejorando todos estos espacios académicos. También agradecerles que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos ahí LinkedIn como Wifar SAS, tenemos Facebook como Wifar SAS Oficial, nos encontramos en Instagram como Bioanálisis Farmacéuticos y si se llegaron a perder en algún momento de nuestro webinar del día de hoy, lo pueden encontrar en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, que nos encontramos como Bioanálisis Farmacéuticos SAS. Muchísimas gracias por su compañía y espero vernos muy pronto. Hasta luego.